Muchas gracias. Luis. Sí. Ya. Bueno, a ver, mi idea es articular la exposición, a ver si alcanza el tiempo, si no nos respondemos después las preguntas, pero articularla en un poco el contexto en el que se sitúan los trabajadores públicos honorarios, o funcionarios públicos honorarios, porque en realidad cumplimos funciones dentro del Estado que, si es cierto, no son resguardadas bajo ninguna legislación laboral, sí tienen ese carácter. Un poco contar la historia del tema de los honorarios. A mí me toca ser parte de, por lo menos, de una fase actual del movimiento sindical o del movimiento de los honorarios que parte del 2013 hasta hoy, y que obviamente tiene sus proyecciones bastante auspiciosas. Y por último, también tocar un poquito el tema de a los trabajadores del sector público también debería tocarnos, no sé, quizás en este gobierno no, un debate, una discusión, una lucha también asociada al tema de reforma laboral en el sector público, lo que se llama la reforma laboral. Es uno de los paquetes dentro de una gran agenda laboral que se plantea en el gobierno, y es lo que se llama el nuevo trato con el sector público, ¿ya? Donde supuestamente hay una partecita, por lo menos en los discursos, asociado al tema de los trabajadores públicos honorarios. Tocar un poco ese tema. Bueno, el contexto, y acá yo creo que no hay mucha novedad, pero nosotros nos damos cuenta que los honorarios, y no solamente en ámbitos más teóricos, sino que prácticos, comparten una realidad, si es cierto, distinta, pero estructuralmente igual o parecida, a una serie de segmentos de trabajadores precarizados, segmentos de trabajadores que ya no son tan nuevos, pero que se han ido consolidando en términos más objetivos, organizativos, y que es la realidad concreta del trabajo en Chile hoy día. ¿Ya? Desde la precarización, la informalidad, la externalización de servicios, el subcontrato, el sector de trabajadores tradicionales, que si bien es cierto siguen teniendo una potencia importante en el desarrollo productivo, laboral chileno, sobre todo en una economía como la nuestra, pero también hay una masa de trabajadores a nivel de servicios, a nivel de comercio, a nivel público también, que tienen una condición importante, ¿ya? Una importancia relativa importante hoy día, ¿ya? Y lo honorario del sector público es uno de esos trabajadores, uno de esos sectores. Hoy día nosotros, bueno, hay que partir con el hecho que este es un elemento que causa escozor en las autoridades públicas. A mí me ha tocado estar en varias negociaciones con el gobierno, reuniones, no son negociaciones porque no ha alcanzado todavía a instalar un tema, donde uno instala un concepto que para el Estado lo quiere reconocer, que es el tema de la informalidad, ¿ya? El concepto de informalidad, por manejarlo bastante básico, yo no sé si estoy en lo correcto, pero donde no existe ningún tipo de resguardo legal, normativo para el empleo, es uno de los elementos fundamentales del Estado, ¿ya? Entonces, que uno le diga al gobierno que el Estado chileno tiene una economía informal dentro suyo, es un poco un elemento bastante complejo para los estándares que intentan mostrar los gobiernos neoliberales. Y eso es así. ¿Ya? De hecho, reconocido así a nivel internacional. Es un tema la informalidad dentro del sector público, no es un tema chileno solamente. Lo que pasa es que en Chile es algo extremo, ¿ya? Si uno para que tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos de trabajar en el sector público, hablamos de Estado centralizado, gobierno central, que es como este anuncio que hace Bachelet en la cuenta pública, y lo que es gobierno descentralizado, que involucra municipios, servicios de salud municipalizados, universidades, otro tipo de servicios como públicos. No sé si los hospitales, por depender del servicio de salud descentralizado, pasan a ser centralizados o descentralizados, pero están dentro de lo que son los trabajadores del Estado. Por lo tanto, cuando uno ve un poco, y ustedes quizás les ha tocado leer las noticias, ahí ha salido en La Tercera, en El Mostrador, en otros lados, que siempre hablan de 36.000 trabajadores públicos honorarios. Esa es una cifra supuestamente oficial que maneja la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, asociado a los trabajadores de gobierno centralizado. Y nosotros nos atrevemos a decir que también hay una serie de honorarios invisibilizados. Uno fácilmente podría plantear que superan los 40.000, 50.000 trabajadores honorarios
a nivel municipal o a nivel descentralizado el asunto se extiende a niveles radicales. ¿Ya? Hay una cifra negra que es característico de la economía informal, ¿ya? De honorarios que no se registran. ¿Ya? De partida los municipios no registran a toda su planta laboral, a toda su masa laboral, y aparte hay una serie de honorarios que no cursarían ni siquiera como honorarios propiamente tal. Dentro del honorario hay una serie de categorías, sobre todo en municipios es mucho más palpables. Tú tienes porque en los municipios hay una ley, la ley orgánica de municipalidades, que define que hay ciertos servicios que necesitan funciones permanentes a cumplir, que son las típicas funciones de los municipios. Pero los municipios han crecido bastante los últimos 20, 25 años y eso significa que se abren una serie de otros servicios que se han cubierto todos con honorarios. ¿Ya? En el sector público es imposible regularizar honorarios, por lo tanto cada año aumentan. A nivel central, supuestamente, existe cierto nivel de regulaciones, de regularizaciones donde negociación más, negociación menos, suben al 200, de repente lo clásico era 200 al año a nivel nacional, 300, ahora supuestamente se planteó una meta más ambiciosa en la negociación del sector público el año pasado de traspasar 8.000 honorarios, que es el anuncio que hace Bachelet. Al final es un poco la negociación trasladada en términos temporales, pensando que estamos prácticamente en los últimos años de gobierno, por lo tanto se cumpliría esa meta que plantea a veces el sector público. Discursivamente se utiliza eso como que se estaría dando una solución a funcionarios honorarios, a trabajadores honorarios con funciones permanentes, que serían solo 8.000, lo que para nosotros no es así. La mayoría de los honorarios cumple funciones permanentes. ¿Ya? Jornada completa o parcial, función permanente en la medida en que realiza una tarea fundamental, sustantiva para el funcionamiento del Estado, por lo tanto aporta a lo que significa el trabajo como público. ¿Ya? Son muy poquitos los honorarios que realmente realizan funciones esporádicas, como dice la ley. ¿Ya? Imagínense un honorario que puede ser un arquitecto, un dibujante técnico, un publicista que hace un boletea por 3 meses para hacer eso es un honorario, como supuestamente dice el Estado que deberían haber en el organismo público. Bueno, la realidad es totalmente contraria. ¿Ya? En ese contexto madura una situación durante todos estos años ya si uno hace la cifra, nosotros decimos 250.000 trabajadores a honorario, que representan más o menos, en el sector municipal seguro, representan el 60% de la fuerza laboral. ¿Ya? En municipios grandes como Puente Alto, los honorarios cubren el 86% de la masa laboral del municipio. ¿Ya? Prácticamente las funciones de contrata y planta están dadas por la jefatura. ¿Ya? En Maipú el 82%, en Coquimbo el 83%, mientras más grande el municipio más honorario hay. Mientras más pequeñito, menos honorario. Esa es como la lógica. Un segundo nivel es que madura esta situación y comienza a organizarse el honorario. Y la historia de la organización de los honorarios tampoco no es tan nueva. ¿Ya? De hecho han existido sindicatos en los años 90, intentos de organizaciones, coordinaciones de trabajadores y trabajadoras. Sindicatos probablemente tal, de carácter más nacional, nunca tuvieron mucha fuerza, no pudieron negociar. Y hay un sindicato que todavía se mantiene activo de esa primera historia del sindicalismo honorario, que es el sindicato Fósil de la región metropolitana, pero que igual tiene un carácter más corporativo, interno, a negociaciones más asociadas a sus convenios, no ha querido articularse al movimiento, tiene sus particularidades más, sus definiciones más políticas. Claro. Y existe emerge un movimiento honorario con fuerza, ya que uno podría decir que esa es la historia del movimiento del 2013, fundamentalmente en el sector municipal, luego del paro de los funcionarios municipales, que logra paralizar el país, fundamentalmente porque los honorarios se suman al paro de forma activa y empiezan a levantar sindicatos. ¿Ya? En este caso el sindicato de Peñalolén, uno de los sindicatos donde yo era presidente del sindicato y donde se levanta en ese oleaje. ¿Ya? De La Reina, Pudahuel, Cerrillo, todos se levantan hacia el alero de la movilización. Es decir, paralizamos, salíamos a la calle con los trabajadores de contrata y planta y organizábamos nuestro sindicato. Nos articulamos nacionalmente, conformamos coordinadora regional y conformamos en noviembre del año pasado la Unión Nacional de Trabajadores Públicos Honorarios, que es una federación o confederación de facto de sindicatos. Hoy día ya deberíamos ir en los 100 sindicatos más o menos legalizados.
bajo la figura de sindicato trabajador independiente, porque es lo único que nos permite la ley, y eso significa que no tenemos resguardo ni fuero. ¿Ya? Bueno, yo soy uno de los sindicalistas que fue desvinculado en esta ola de cuando nosotros empezamos el movimiento ascendente, empiezan a cortar cabezas. Ya vamos sumando al compañero del SAC, ahora somos 5 o 6 dirigentes sindicales, sin contar los primeros, donde cortaban las cabezas de todos. O los pasaban a contrata o les subían los sueldos. Esos eran como los mecanismos. Y eso retrasó bastante el movimiento, fin del 2013, principio del 2014. Hay hartos sindicatos que murieron así. El sindicato de Aysén, uno de los primeros sindicatos honorarios, murió así. Echaron a todos los dirigentes, sin mayor problema. Lo mismo con el sindicato de Quilpué, uno de los primeros sindicatos honorarios, también echaron a todos los dirigentes el año pasado. Y bueno, ese es más o menos el contexto de cómo nos organizamos. Nosotros tomamos la estrategia sindical como una salida, porque en realidad el honorario, su única salida, por estar bajo un régimen de condición civil, es decir, que supuestamente yo elijo mi contrato, o sea, mi trabajo, voy y negocio con mi empleador y hago mi trabajo como esta figura del publicista que trabaja por 3 meses. Bueno, esa es la figura legal que tenemos nosotros bajo Código Civil. Esa figura es la figura que se tenía siglo XVIII, siglo XIX, en las relaciones laborales primigenias así del capitalismo mundial. Así se contrataban a los trabajadores, bajo la figura de, no sé si existía el Código Civil en ese tiempo, esa era la figura, ¿ya? Esa es la figura que tienen los honorarios. Bueno, y el gobierno lanza supuestamente una agenda laboral, porque en realidad los sindicatos empezamos a lesear, nos empezamos a montar ahí en algunas negociaciones, empezamos a hacer alianzas con organizaciones del sector público como la ANEF, la FENPRUS, la Confusam. Logramos romper el conservadurismo de varias dirigencias en el ámbito del sector público que veían como una amenaza a la organización de los honorarios, porque iban a, bueno, de partida los honorarios son más que un sindicato honorario, por ejemplo, el de Peñalolén tenía 280 afiliados y era 3 veces la asociación de funcionarios, por lo tanto tenía mucha más representatividad, incluso nosotros podíamos negociar con mejor piso algunas cosas. De facto, si hubiésemos sido un sindicato pequeño, obviamente no hubiéramos tenido nada de fuerza. Sindicatos como Maipú, que tiene 1000 afiliados, debe representar 5 veces los afiliados de una asociación de funcionarios. Entonces igual obviamente había una reticencia. Eso lo hemos logrado ir superando de a poco, pero todavía tenemos ahí problemas bastante complejos. El nuevo trato con el Estado, sin excepto el nuevo trato con el sector público, con los trabajadores del Estado en general, no es una política definida propiamente tal, pero se estructura en base a un discurso de la ministra Blanco en este año principalmente, y como consecuencia de la presión negociadora de uno de los puntos que se dejó de lado en la negociación del sector público el año pasado, que tenía que ver con el tema del honorario y contrata, y también por la presión que empezamos a instalar nosotros a nivel de negociaciones con Hacienda, negociaciones iniciales, para instalar este tema. Nuestra demanda central es que exista una redefinición estructural de las relaciones laborales dentro del Estado. Para eso, los honorarios son insuficientes. ¿Ya? Es necesario involucrar a todo el empleo público, a todas las organizaciones sindicales del sector público. Y el nuevo trato con el sector público se trata fundamentalmente de reconocimiento de derechos colectivos de los trabajadores del sector público, negociación colectiva y huelga. Lo que igual es un contraproducente, porque incluso puede significar la posibilidad de contener y controlar las propias expresiones de huelga que tienen los trabajadores del sector público, probablemente tal. Ustedes saben que las huelgas del sector público se dan de hecho, bueno, por el respaldo político también que pueden tener. Y el tema de los honorarios, ¿ya? No hay, para que lo sepan, y ya para terminar, y para que quede claro en el discurso, el anuncio de Bachelet no es ninguna solución, no es nuevo, eso nosotros lo sabemos hace bastantes meses, desde el año pasado. Supuestamente de aquí a fin de año va a haber un traspaso de 8.800 trabajadores en el sector centralizado. Hay una reforma a nivel municipal que supuestamente permite descentralizar la definición de la planta laboral de los trabajadores municipales a discreción de los alcaldes, que es una bofetada gigantesca a la demanda de los funcionarios del sector público, de los funcionarios municipales, que mientras más se liberalice el control del empleo, en este caso que está definido a nivel centralizado para los municipales, ahora pasa al alcalde, el alcalde puede hacer más o menos lo que quiera con los trabajadores,
no asegura el traspaso de los honorarios del sector público, incluso abre la posibilidad de externalizar servicios. ¿Ya? Ojo que nosotros medimos los honorarios, medimos el tema de los contratas, que son un porcentaje gigantesco, los plantas es un porcentaje pequeñito, y además hay que sumar que un tercio de los trabajadores del sector público está bajo externalización de servicios. Son los servicios de aseo, la basura, la comida, etcétera, son externalizaciones. Es un tercio de, imagínense, si tenemos un tercio de eso, más el 50% de los honorarios, más el 30%, no sé, el 10% contrata, prácticamente ya llegando al 80 y tanto por ciento de los trabajadores del sector público está bajo condiciones precarias, sin aseguramiento de derechos colectivos, individuales, básicos. Eso es lo que define el contexto, la historia y las definiciones que nosotros hemos ido trazando como organizaciones sindicales en el sector público. Así que profundizamos después en el ámbito de la estructura.